Hold your grandmother's Bible to your breast. Gonna put it to the test. You wanted it to be blessed, and in your heart you know it to be true. You know what you gotta do. They all depend on you, and you already know. Yeah, you already know how this will end. Todos los organismos, desde los procariontes más simples a los animales más complejos, actúan, es decir, buscan ambientes adecuados en los cuales pueden obtener nutrientes y moléculas esenciales como agua y oxígeno, y mantener la homeostasis. Con frecuencia evitan convertirse en alimento de otros organismos y generan descendientes. Estos procesos pueden involucrar patrones complejos de defensa, cortejo, apareamiento y paternidad. Estas actividades, junto con muchas otras, son las que constituyen lo que llamaremos comportamiento. Al reino animal lo constituyen los animales invertebrados y vertebrados. Estos últimos son los animales más evolucionados y los más cercanos al hombre. Si bien son menos numerosos que los invertebrados, están más diversificados. Su grupo constituye un conjunto homogéneo de animales con características anatómicas comunes, es decir, características de la forma, la disposición y la estructura de sus órganos. Su nombre se debe a la existencia de un esqueleto formado por huesos o cartílagos en algunos peces, cuya parte esencial es la columna vertebral. Habitan en todos los medios, en el agua o en tierra firme. Los primeros vertebrados fueron peces, de los cuales algunas especies se convirtieron en anfibios. Los reptiles se formaron a partir de estos anfibios. Las aves y los mamíferos descienden de los reptiles. Cada grupo de vertebrados se caracteriza por una forma de vida específica y una anatomía especial. Dentro de los distintos comportamientos existe uno que es el comportamiento sexual, fundamental para la supervivencia de la especie. La mayoría de los animales solo procrean en estaciones relativamente breves del año, por lo tanto, la producción y liberación de óvulos y espermatozoides debe estar sincronizada para que se produzca la fecundación. En algunas especies, machos y hembras no solo deben ser impulsados a la actividad sexual completa al mismo tiempo, sino que deben ser inducidos o desplazarse o emigrar a lugares específicos de apareamiento y procreación. La sincronización reproductora específica de un macho particular a una hembra particular frecuentemente requiere cierta clase de conducta de cortejo. El cortejo, generalmente iniciado por el macho, puede ser una ceremonia muy breve o en ciertas especies de aves puede durar muchos días. La conducta de cortejo tiene dos finalidades más. Tiende a reducir tendencias agresivas y establece la identificación de la especie y sexual, es decir, identifica a un miembro de la misma especie, pero del sexo opuesto.
La reproducción de los peces varía según la especie. La mayoría de los peces son ovulíparos, es decir, el desarrollo es fuera del cuerpo de la madre al interior de un huevo. La hembra libera sus óvulos en el agua, luego el macho rocía sobre ellos los espermatozoides contenidos en un líquido claro denominado semen. El óvulo, fecundado, da origen a un huevo, en el cual se desarrolla un embrión. Los huevos eclosionan en el agua y liberan peces muy pequeños o alevines. Los tiburones siempre han parecido ser capaces de reproducirse en números suficientes sin que sea necesaria ninguna intervención. Sin embargo, hay preocupación por el número de ellos que ha disminuido en su ambiente natural. Los tiburones se han convertido en toda una mercancía. Algunas especies de tiburones han sido puestas en cautiverio para intentar ayudar a que su población crezca en número nuevamente. Sin embargo, parecen tener un momento difícil para la mayor parte de la adaptación cuando se encuentran en cautiverio. Incluso cuando el entorno se ha diseñado de manera significativa para que parezcan a sus ambientes naturales, pueden notar la diferencia. Como resultado, esto dificulta sus unidades de reproducción. Aunque algunos anfibios adultos están bien adaptados a la vida terrestre, incluso a lugares relativamente secos, es preciso que vuelvan al agua para reproducirse. Los anfibios, al igual que los peces, son ovulíparos. Los huevos y espermatozoides, generalmente, son puestos en el agua. Los huevos fertilizados, que al principio se desarrollan a expensas del vitelo, se transforman en larvas o renacuajos. En estas larvas, la respiración es por branquias y la alimentación es a base de plantas acuáticas. Después de cierto tiempo, la larva sufre metamorfosis y se transforma en rana o salamandra adulta, joven con pulmones y patas. En el caso particular del sapo, durante el acoplamiento, el macho sujeta a la hembra con sus miembros anteriores en un abrazo llamado amplexo. Cuando ella expulsa los óvulos en el agua, él descarga los espermatozoides. Así, la fertilización es extracorpórea. Los huevos se transforman en larvas todavía dentro de la capa gelatinosa. Luego emergen las larvas de vida libre conocidas como renacuajo. Al contrario de los anfibios, los reptiles no tienen que volver al agua para reproducirse. La mayoría son ovíparos, es decir, sus crías nacen de huevos. Los embriones crecen en medio líquido contenido dentro de la cáscara coriácea protectora del huevo secretada por la hembra. Puesto que los espermatozoides no podrían perforar esa capa protectora, la fertilización debe ocurrir en el cuerpo de la hembra antes de que la forme. Esto impone la aparición de un medio de transferencia de los espermatozoides del macho a la hembra. Para reproducirse, se acoplan y ponen sus huevos en la tierra en un nido de barro y desechos vegetales que se encuentra cerca del agua donde la madre desova. Así, se produce una incubación que está garantizada por el calor del sol, ya que la temperatura no es igual en todo el centro del nido que en la periferia. A temperaturas más altas se desarrollan machos, mientras que a temperaturas más bajas se desarrollan hembras. Al nacimiento, las crías producen una vocalización que induce a la hembra a ayudarlas a salir del nido, inclusive acarreándolas en su boca para depositarlas en el agua. Las crías permanecen cerca de la madre por varios meses, brindándoles protección. Al ir creciendo, las crías se van dispersando y son cada vez más independientes. No obstante, un gran número de ellas muere por la depredación de otros animales e inclusive de otros cocodrilos o bien por efecto del ambiente, como las bajas temperaturas.
Durante el periodo de reproducción, muchas aves realizan danzas nupciales antes de acoplarse. La mayoría son ovovivíparas, es decir, sus crías nacen de huevos y no salen del cuerpo materno hasta que estén muy desarrollados. Las hembras ponen sus huevos en un nido que, por lo general, construyen para la ocasión. Los huevos, envueltos por una cáscara rígida que protege al embrión, son incubados por el adulto que se instala sobre ellos para mantener el calor. Un ejemplo de ave son los pájaros. Para reproducirse, estos forman parejas en el momento de la reproducción. Se mantienen unidos durante las pocas semanas que dura la construcción del nido y luego se separan. Todos los pájaros construyen un nido que instalan en el suelo, en las rocas, en las ramas o en el interior de una cavidad. Generalmente, los huevos son incubados por la hembra. El macho solo toma su lugar cuando ella se ausenta un momento para evitar que los huevos se enfríen. Los mamíferos son vivíparos. Esto significa que las crías se desarrollan en el interior del cuerpo de la madre. El embrión se implanta y se desarrolla en el útero. La placenta sirve para proporcionarle a la cría alimento y oxígeno. Además, garantiza la comunicación entre la madre y el feto, posibilitando la excreción de las sustancias de desecho. Existen dos formas de acoplamiento en los mamíferos. Una de ellas es el acoplamiento promiscuo. Las especies que se acoplan de esta forma evidencian su disponibilidad sexual con comportamientos llamativos. En muchas especies, la proximidad del macho con la hembra hace que ésta se excite y solo en ese momento se intenta el acoplamiento. En otras, es la hembra la que llama la atención de los machos, que pacientemente esperan su turno de acoplamiento. Curiosamente, en este proceso no se producen agresiones ni interferencias. La otra forma de acoplamiento es el emparejamiento de por vida del macho y la hembra. Aunque lo más común es una conducta intermedia entre ambas, es decir, que tengan varias parejas estables a lo largo de su vida. En las especies no promiscuas existe un periodo de cortejo, durante el cual macho y hembra se apartan del grupo, pues su cortejo consiste en indicaciones sutiles y encubiertas, no destinadas al resto del grupo. Estas, además, suelen ser las especies en las que ambos sexos contribuyen al cuidado de las crías. Si la hembra ya está preñada, no se realizará el apareamiento, pues de esta manera el macho se asegura de que la cría que ayuda a mantener es realmente suya. Los tigres, a diferencia de otros animales, pueden reproducirse en cualquier época del año. Las hembras son receptivas solo por unos cuantos días y atraen a los machos rociando los árboles con orina y ronroneando. El cortejo comienza con la pareja dando vueltas y rugiendo. Después, la hembra intenta huir y el macho la persigue. Entonces, al fin, se acarician y copulan, hasta 100 veces por 2 días. El territorio de los machos es más grande que el de las hembras, y un macho puede albergar a varias hembras dentro de su territorio, por lo cual copula con todas. El periodo de gestación es de 3 meses, al cabo del cual nacen de 3 a 4 crías. Las hembras son las únicas que cuidan de la camada.